voy a prescindir de la tecnología. Bien, buenos días a todos. Gracias Roberto, Marisa, por la generosa invitación y felicitaciones a todos los organizadores por las excelentes jornadas que tenemos. ¿Cómo es, Mili? ¿Estamos bien? Yo que quería que no manejar el proyecto de mesa, ¿no? Yo voy a reflexionar sobre... Es como el teléfono que va buscando señal. Bueno. Es por no ser diapositiva. Claro, algo tendría que pasar, yo que estaba tranquilo. Bueno, si no grito. Les decía, quiero reflexionar sobre indicadores que uno frecuentemente utiliza en los trabajos, pero comenzar también rescatando algo que en estos 3 días se ha dicho o hemos coincidido todos, de que los indicadores no son solo datos, sino que son datos que nos dan señales y que son necesarios para la toma de decisión. En ese sentido, cuando uno está en la gestión urbana es muy importante pensar los indicadores en función de las decisiones y las decisiones en función de las señales que esos indicadores nos están dando. Permítanme leer un par de ejemplos porque a veces lo que creemos que es una señal necesita profundizarse o necesita rechequearse, ¿no? Yo casi por principio digo, no podemos sacar una conclusión de un indicador, necesitamos por lo menos un conjunto de indicadores como para saber cómo estamos con ese tema, ¿no? Decía 2 ejemplos medios al pasar. Uno es el del PBI, que como crecimiento económico, en la medida que crece, lo entendemos como una buena señal, y de hecho lo es, pero si profundizamos por ahí no es tanto como lo que creemos, ¿no? Entre 2 y 4 puntos del PBI argentino lo explican los accidentes en rutas. Es decir, ese movimiento económico que requiere movilizar policía, bomberos, ambulancias, reparar coches, atender heridos o lamentablemente las cuestiones de mortalidad. Entonces, que el PBI crezca por eso no es lo mismo que el PBI crezca por las inversiones en la ruta, ¿no? Entonces, esa diferenciación que Roxana contaba con el indicador del IBEX, que nos permite diferenciar lo que son aportes o beneficios, generación de beneficios, y lo que es el gasto defensivo, bueno, nos empieza a dar situaciones diferentes. El otro ejemplo, rápido al pasar también, tiene que ver con un indicador que no me gusta el nombre, pero que establece la relación entre la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres que hay en una población, en un territorio, ¿no? En el caso argentino y en las ciudades más grandes, este indicador dice que hay más mujeres que hombres, ¿sí? Situación que generalmente cuando uno la comenta a los hombres les saca alguna sonrisa, ¿no? Pero cuando uno profundiza ese indicador y lo mira por grupos etarios, lo que vemos es que esa mayor cantidad de mujeres tiene más de 70 años. Y de hecho, que si uno mira hasta el grupo de 30 años, hay más hombres que mujeres. Entonces ya esa sonrisa cambia, ¿sí? Como que esa señal que nosotros creíamos ver en el indicador, cuando lo miramos, el indicador nos está diciendo lo contrario, ¿sí? En ese sentido, ya entrando un poco en el tema de la...
¿Hay alguna razón para esto? ¿Me escuchan al fondo? Rosana me decía, tenés que ponerle un título. Bueno, no sé si tiene mucha relación, pero a mí un tema que me interesa o que vengo trabajando es la relación entre las variables financieras y el desarrollo urbano-ambiental. Dicho de otra manera, es cómo financiamos la ciudad que tenemos o cómo financiamos la ciudad que queremos, ¿sí? Y ese financiamiento lo miro desde dos puntos de vista. Cómo financiar el funcionamiento de la ciudad, la viabilidad si se quiere, y cómo financiar la reproducción de la ciudad, es decir, la construcción de la ciudad, ¿no? Porque en definitiva, no es que todo es costeable, pero que sí todos los proyectos requieren de un dinero como para la toma de decisiones. Entonces, en esa línea por ahí algunas reflexiones sobre indicadores, ¿no? Y cuando uno va al territorio, obviamente el censo es como la primera entrada que uno hace, obviamente después hay una cantidad de indicadores que uno va trabajando, ¿no? Pero esa agrupación de población, hogares y vivienda, uno la mira de entrada, ¿no? Y en población, bueno, cómo creció la población, cómo fue evolucionando, qué cantidad de población tenemos, ¿no? Y siempre pensando en esto, que el dato tengo que indagar sobre el dato para poder tomar alguna decisión, ¿no? Y ese dato de población, bueno, uno tiene que ir viendo los nacimientos y las defunciones para ver ese crecimiento vegetativo, para poder indagar en el saldo migratorio y poder ver entonces qué está pasando con la migración o qué está pasando con ese crecimiento vegetativo. Empezar a ver si tengo un envejecimiento. Hay localidades de nuestra provincia, sobre todo en la zona sur, que tienen un envejecimiento muy fuerte, ¿sí? Pero ¿qué hago con el dato? O sea, el dato es lo que me tiene que empezar a despertar una política. Si yo tengo un envejecimiento de la población, obviamente tengo que empezar a ver qué hago con esa población, cuál es la política que tengo que tener en referencia a eso, ¿no? Que puede ser, tengo más población adulta mayor, bueno, tengo actividades o formas de incorporar esa población. Tengo una esperanza de vida más grande en mujeres que en hombres, bueno, quiere decir que tengo mujeres solas con determinadas características. Está creciendo mucho en un territorio, una de las ciudades que estoy trabajando, Río Grande, tiene muy poco envejecimiento, al revés que nuestra región, y lo que tienen es una base muy grande, es decir, población joven muy grande, niños también, y bueno, por lo tanto, obviamente las decisiones políticas empiezan a tener que ir por ese lado, ¿no? Son indicadores tradicionales que todos manejamos, pero la importancia de establecer la relación con la política que tengo que llevar adelante. Hay otros indicadores por ahí que son más puntuales, que uno también usa, como por ejemplo la población accidentada, ¿no? Que no está en el censo, pero que uno la va construyendo. Me gusta más hablar de población accidentada y no de accidentes. En primer lugar, porque el accidente tiene que ver con máquinas, ¿no? Pero sí, obviamente me está dando datos el accidente, pero no sé cuántos van adentro del árbol y por lo tanto el impacto sobre población va siendo distinto. Pero quería poner ese ejemplo porque esos son datos que son fundamentales espacializados. Hay datos que por ahí no requieren, que por ahí con la tecnología GIS queda muy lindo porque me hace gráficos y qué sé yo, pero hay datos que sí requieren ser espacializados. Y lo más tradicional en la espacialización del dato de población accidentada es ver dónde se produjo el accidente, ¿no? Y ahí esta cuestión de tener cuidado con lo que me dispara como acción, ¿no? Como uno dice, tengo muchos accidentes en esa esquina, pongo semáforo. Cuidado, ¿no? No necesariamente el semáforo a veces es la mejor respuesta. Digo, cuidado con esa relación entre a veces el indicador y la respuesta. Menos común es empezar a indagar de dónde son los accidentados. Y para mí me resulta mucho más útil. O sea, ¿dónde está el accidente? Generalmente en las áreas de mayor concentración, pero de dónde vienen los accidentados no siempre es el mejor dato, el dato más común que uno encuentra, y sí es fundamental, porque uno puede empezar a encontrar determinadas zonas rojas donde hay mucha población que está accidentada y por lo tanto ahí es donde tengo que ir a hacer prevención. No poner el semáforo
donde tengo el problema, sino ir a la raíz del problema, que es justamente poder trabajar con toda esa población. Y no ver solamente el dato de lo que pasa hoy, sino también digamos, el dato de lo que me va quedando, ¿no? En el caso de la población accidentada, uno muchas veces estudia los costos que derivan, como decía antes, de parte de las ambulancias, la atención rápida, etcétera, etcétera. El costo social más grande es la rehabilitación. Y nosotros no tenemos buenos sistemas de rehabilitación pública. Por lo tanto, nos va quedando un costo acumulado de gente que no tiene una posibilidad de tener una buena rehabilitación y que eso le va limitando su capacidad de conseguir empleo, ¿sí? Fíjense que, en definitiva, el mismo dato me va permitiendo indagar sobre otras cuestiones, pero siempre lo tengo que ir trabajando para poder pensar cuál es la decisión, en definitiva, que tengo que tomar. Otro grupo, como decíamos con el censo, de cómo entramos, es el de hogares, ¿no? Y el de hogares es bien importante, sobre todo en la diferenciación del último censo, porque nos va mostrando ciudades que no crecen tanto en población, pero que sí han crecido mucho en términos de hogares. Y para los que estamos en planificación urbana, el dato de hogares es muy importante, ¿sí? Porque el casado casa quiere y el separado dos casas, ¿sí? Entonces nos va pasando este fenómeno espacial de que la gente se casa, se va a la periferia, y la gente se separa y se te vuelve al centro, ¿sí? Entonces, esa es una de las razones de mayor cantidad de hogares. La otra tiene que ver con los hogares monoparentales, tanto sea por esos 10 años casi de diferencia de esperanza de vida que hay entre mujeres y hombres, y también por una mayor emancipación de los jóvenes. Entonces, estas situaciones nos van creando determinadas cuestiones que son fundamentales para las decisiones políticas, pero esas decisiones políticas las tengo que alimentar desde el punto de vista de los indicadores. Tercer grupo es el más conocido para nosotros, que es el de vivienda, ¿no? Vivienda, lo que uno nos permite el censo es poder sacar estos indicadores de déficit cuantitativo y cualitativo, por lo menos en primer medida, y después poder profundizarlos. La cuestión es, ¿qué hacemos con el indicador? Yo siempre digo que los funcionarios muchas veces estos indicadores los tienen como cuadritos, no sirven como cuadritos. Es decir, tienen que ser, digamos, el disparador de una política. Pero mientras los gobiernos piensen en vamos a hacer vivienda o vamos a hacer mejoramientos de vivienda y lo pensamos en cantidad de acción y no en reducción de los déficits, es muy difícil cotejarlo. Entonces nos pasa que nos encontramos con gobiernos que nos muestran, entre comillas, que hacen mucho, pero cuando llega el censo y hacemos el balance no dio, ¿sí? ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no solamente no establecemos la relación con el déficit, sino que no tenemos en cuenta el crecimiento del problema. Y esto es fundamental en planificación. Entonces, nosotros tenemos que entender esa dinámica del indicador para, a partir de esos déficits, ver cómo construimos verdaderamente las políticas y políticas transformadoras que verdaderamente reduzcan esos déficits. Pero las ciudades crecen no solamente en términos de población, y ahí es donde los indicadores del censo por ahí son una buena entrada, pero nos queda mucho por seguir, ¿no? Y las ciudades, en los últimos años, las ciudades argentinas, en lo que se han destacado más como crecimiento es en su expansión, ¿no? Y esto tiene una relación directa con la cuestión financiera de un gobierno municipal, porque el costo principal para un gobierno municipal es la expansión. No es el crecimiento con densidad, ¿no? La expansión es lo que a uno lo lleva a hacer más cuadras de asfalto, a mantener más cuadras de tierra, a llevar redes, a mantener cierto equilibrio entre distancias, población y equipamiento, y por lo tanto esa expansión es importantísimo medirla, ¿sí? Nosotros tenemos que ver cuántas hectáreas se están sumando formal o no formalmente al ejido municipal, cuánto es la distancia respecto de determinados baricentros que se nos va corriendo ese límite, cuántas son las cantidades de parcelas que se están incorporando dentro del ejido, donde uno va adelantando, es decir, la población crece X, los hogares crecen más y la cantidad de lotes crece mucho más, ¿sí? Pero también hay que mirar hacia adentro, porque no solamente es esa expansión, sino que muchas veces se nos está moviendo gente de lugares servidos a lugares que no tienen servicios, ¿sí? Y por lo tanto nos van quedando lugares que tienen todas las infraestructuras, pero que dejan de tener
la capacidad de mantenerse vivos y por lo tanto de formar parte de ese financiamiento. Y esto nos lleva a uno de los grandes desafíos que tenemos hoy los planificadores urbanos, que es no solamente pensar en términos de la organización del espacio, sino fundamentalmente en términos de la accesibilidad social a ese espacio. Es decir, no solamente cómo produzco ciudad, cómo produzco lotes, cómo produzco vivienda, sea público o privada, sino cómo brindo herramientas para que la gente acceda a eso, ¿sí? Cuando miramos esa relación entre la capacidad de acceso es decir, entre los ingresos que tiene una población y lo que cuesta un metro cuadrado construido, un metro cuadrado de suelo, vemos que las diferencias son importantes, ¿no? En general, todos los estudios están diciendo que solamente el 20% de nuestra población tiene la capacidad de ahorro o de ser sujeto de crédito para llegar a la compra de un departamento chico, ¿sí? O de un terreno, ¿sí? Es decir, el problema de la accesibilidad no es un problema de la pobreza, es un problema del 80% de la población. Yo soy un poco más generoso, los economistas dicen que hay dos formas de llegar a la propiedad, que es por crédito o ahorro, los arquitectos somos más creativos, yo digo que hay una tercera, y la tercera es si tenés unos suegros macanudos. Si tenés unos suegros macanudos, te ponen una plata y terminás de completar, pero es parte de la realidad y eso nos lleva a que no es un 20%, sino que es un poquito más. No digo un 40% porque no todos tenemos unos suegros macanudos, pero de eso se trata, que ese rol también lo cumpla un poco el Estado, es decir, diseñar unas políticas para sectores medios y sectores bajos en función de sus propias capacidades que permitan esa accesibilidad. Ahora, acá es donde juega la cuestión también tributaria y fiscal. ¿Cómo logro hacerme de una cantidad de recursos que me permitan generar una política de producción de ciudad y de accesibilidad, ¿sí? Para poder llegar a esas cuestiones? Y eso requiere, hay un brasilero que plantea, a mí por lo menos me gusta mucho el planteo que hace sobre 3 problemas urbanos que se alimentan entre sí y que generan un círculo vicioso, que es los pocos recursos municipales, la especulación inmobiliaria y la dificultad de acceso a la tierra, ¿no? Y él plantea que frente a algunas estrategias se puede transformar esta problemática en un círculo virtuoso, es decir, tener una buena cantidad de recursos municipales invertidos en la ciudad que reduzcan la especulación inmobiliaria y que alimenten o aumenten las posibilidades de acceso a la propiedad. Trabajamos mucho con indicadores que nos permitan entender este problema, ¿sí? Que nos permitan relacionar, por ejemplo, cuáles son los ingresos por determinados sectores, vamos a suponer por quintiles, es decir, por grupos de 20% de población en una localidad o en un territorio determinado, y los valores que tiene la tierra o las propiedades inmobiliarias. Hay casos como el caso de Río Grande, que en 10 años se ha mantenido como la ciudad con los salarios más altos y es donde más ha crecido la brecha entre el precio del suelo y los ingresos de la población. Estamos viendo entonces que crecen los ingresos de la población, pero la distancia a los valores del suelo crece aún más, ¿sí? Entonces, es muy necesario trabajar a partir de estos indicadores con determinadas herramientas que justamente lo que vayan haciendo es no solamente produciendo ciudad, sino generando accesibilidad, ¿no? Y para ir cerrando, entonces, algunas cuestiones básicas de cuando miramos el cómo financiar de cómo financiar ese desarrollo, en primer lugar, tiene que ver con los tributos propios del municipio. Yo soy un poco escéptico con esta mirada que muchas veces hay en los municipios y sobre todo en los candidatos que dicen, bueno, yo voy a ser un buen gestor. Y ser un buen gestor se entiende como ir a pedirle a la provincia o a la nación, ¿sí? La verdad que no es la gestión, es eso, ¿no? Está bien, pero digamos, ser un buen gestor es trabajar bien tu territorio, es depender cada vez menos de lo que significa lo provincial o
o lo nacional. No digo que no tenga nada que ver, sin duda que tienen muchas responsabilidades en nuestro territorio, pero te dicen que no y ¿qué hiciste? Si te quedaste en la nada. Entonces, hay mucho para trabajar en lo local. Una de las primeras cuestiones que yo miro en términos de financiamiento son los servicios urbanos. ¿Sí? ¿Cuánto cuestan los servicios que se prestan y cuánto se recauda por esos servicios? ¿Sí? No estamos hablando de impuestos, estamos hablando de costos de servicio. ¿Cuánto cuesta recolectar la basura? ¿Sí? Y generalmente lo que uno ve en estos servicios básicos es que lo recaudado es el 50% más o menos de lo que verdaderamente cuesta. Por lo tanto, el municipio desde sus rentas generales está subsidiando al conjunto de la población en un 50%. ¿Sí? La pregunta es si en esa ciudad el 100% de la población necesita estar subsidiada en servicios tan básicos como puede ser el agua o como puede ser la recolección de la basura. Sin duda que habrá un segmento que sí, pero habrá muchos segmentos que no. ¿Sí? Y eso lo hacemos también con estudios muy gráficos, donde a partir de la visualización de lo que pueden ser las casas o de lo que pueden ser los autos, uno va entendiendo cuál es la realidad económica de un sector de la población. Eso me empieza a dar un indicador que tiene que ver con el subsidio al revés, porque en definitiva, esa plata de rentas generales que tiene que ir para ser invertida concretamente en áreas de pobreza o en áreas de innovación para la producción para generar empleo, está yendo a financiarle la recolección de la basura a un señor que tiene una casa de 400 metros y que vive en un barrio que tiene todas las comodidades. Sí, ese señor no tiene por qué pagar un peso de más, pero no tiene por qué pagar un peso de menos. ¿Se entiende? Entonces, uno empieza a tener esta lógica de cómo encontrar en una cantidad de instrumentos financieros, tanto sean tributarios como de otra especie, donde lo que planteamos es una redistribución de cargas y beneficios de tal manera que nos permita alivianar a mucha población de lo que es la presión fiscal, justamente la población que más lo necesita, y financiar el resto justamente con otra población que es la que más participa de esta dinámica. De tal manera que poder encontrar un círculo, si quieren, virtuoso, ¿sí?, entre lo que es esta idea de desarrollo que tenemos y lo que es la presión fiscal o los instrumentos de financiamiento. Bueno, nada más, muchas gracias.